Hola, mi nombre es Juan Ramírez, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia. En este video abordaremos los diagramas de cuerpo libre como tema fundamental de la estática. En nuestros anteriores videos trabajamos sobre vectores unitarios, fuerzas, momentos y vínculos. Veamos ahora cómo estos temas son de nuestra ayuda para plantear correctamente un diagrama de cuerpo libre. Tratemos de hacer una explicación muy simple de lo que es un diagrama de cuerpo libre, con lo cual podamos entender una estrategia para ello y luego pasaremos a desarrollar un ejemplo de un montaje sencillo. Si bien un diagrama de cuerpo libre puede sonar complejo, no lo es. Es simplemente identificar cuáles son los elementos que debemos retirar. En este caso serán vínculos o interacción con otros elementos. En el caso de los vínculos, claramente podemos establecer cuáles son los grados de libertad que estos restringen y reemplazarlos por fuerzas y momentos reactivos. En el caso de la interacción con otros elementos, será necesario identificar cómo se da esa interacción y reemplazarla a su vez, bien sea por fuerzas y momentos o solo por fuerzas. Representemos mediante esta forma geométrica un sólido tridimensional y otro elemento igualmente sólido que puede estar en contacto con el primero. Para esto será necesario definir un sistema cartesiano que podemos establecer como X, Y y Z. Igualmente podemos representar en este sólido tridimensional algunos vínculos típicamente usados como un empotramiento, una rótula y una cuerda. Si definimos este sólido como nuestro elemento de interés, para hacer el diagrama de cuerpo libre sobre este elemento, necesariamente debemos identificar no solo los vínculos que actúan sobre él, sino los grados de libertad que estos restringen. También será necesario identificar el contacto y de qué forma se da entre ellos dos. Una vez tengamos esto claro, podemos reemplazar vínculos por fuerzas y momentos reactivos y una vez tengamos establecido cómo se da el contacto entre los dos elementos, reemplazarlos a su vez por una fuerza, dos fuerzas o una fuerza y un momento, dependiendo cómo sea este contacto. Procedamos entonces. Si iniciamos con este vínculo que denominamos empotramiento, una vez lo eliminemos, debemos reemplazarlo por tres fuerzas reactivas y tres momentos reactivos, teniendo en cuenta las direcciones establecidas por nuestro sistema cartesiano. Ahora dibujamos los momentos reactivos. Con esto estamos representando la acción que tenía el empotramiento sobre nuestro sólido de interés. Podemos pasar ahora a la rótula. Si eliminamos la rótula, debemos reemplazarla por tres fuerzas reactivas en el punto donde estaba vinculada con nuestro sólido de interés. Si quieren, por simplicidad, podemos enumerar las reacciones para no ir a confundirlas, puesto que todas son distintas. Finalmente, podemos proceder de la misma manera con el tercer vínculo, que es la cuerda. Una vez la eliminemos, debemos reemplazar su acción sobre nuestro sólido por una fuerza reactiva en dirección de la cuerda. Es importante que esta fuerza reactiva que va en dirección de la cuerda, una vez establecida esta dirección, la descomponemos en las direcciones establecidas por los ejes cartesianos.
Ahora bien, ya tenemos identificados y reemplazados cada uno de los tres vínculos que teníamos sobre el elemento de interés. Para completar nuestro diagrama de cuerpo libre será necesario entonces eliminar la acción de este otro sólido y reemplazar su acción, bien sea por fuerzas y momentos. Como no conocemos en detalle qué representa cada uno de estos sólidos, pues simplemente podríamos asumir que la interacción entre ellos dos implicaba una fuerza y un momento, que en este caso los pintamos de manera arbitraria, es decir, en direcciones arbitrarias. Y al igual que lo propusimos con la cuerda, con ellos también debemos tener claro que debemos descomponerlos en las direcciones cartesianas para que así, de esta manera, podamos tener nuestro diagrama de cuerpo libre completo de nuestro sólido de interés. Ahora que tenemos clara la estrategia de cómo elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre, los invito a que, mediante un montaje sencillo que tenemos preparado, afiancemos el concepto de diagrama de cuerpo libre y asimismo la estrategia de su elaboración. Veamos. Aquí tenemos un montaje simple en el cual podemos identificar algunos de los elementos más comunes en el uso de dispositivos mecánicos, como lo son una polea, un engranaje cónico, en este caso de dientes rectos, dos apoyos tipo rodamiento y un eje. Este eje será nuestro elemento de interés sobre el cual debemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Para ello veremos que será necesario hacer más de un diagrama de cuerpo libre antes de dejarlo completamente libre para pintar sobre él fuerzas reactivas y algunas fuerzas activas. Veamos. El primer elemento que debemos desmontar del eje será el engranaje. Típicamente los engranajes cónicos de dientes rectos generan tres fuerzas, una tangencial, una radial y una axial, en el punto donde están en contacto con el otro engranaje. A su vez, para este caso, el eje actuaría como vínculo sobre el engranaje, restringiendo por completo sus 6 grados de libertad. Es así como aparecerían aquí, en este punto de contacto entre el eje y el engranaje, 3 fuerzas reactivas y 3 momentos reactivos. En nuestro propósito de dejar libre el eje como elemento de interés, ahora retiraremos la polea. Típicamente en estos elementos la generación de fuerzas viene de manera tangencial a estas caras por donde circula la banda que transmite el movimiento. Al igual que en el caso anterior del engranaje, este vínculo entre polea y eje se da como un empotramiento. Es decir, el eje restringe sobre la polea los 6 grados de libertad, generando 3 fuerzas y 3 momentos. Ahora que ya tenemos los diagramas de cuerpo libre tanto del engranaje como de la polea, podemos establecer por acción-reacción que las fuerzas que teníamos pintadas en el engranaje como fuerzas reactivas debidas a la acción del eje sobre el engranaje, ahora deberán aparecer sobre el eje pero en sentido contrario. Lo mismo sucede con la polea, es decir, las fuerzas y momentos que teníamos pintadas como reactivas ejercidas por el eje sobre la polea, ahora deberán aparecer sobre el eje, pero en sentido contrario. Ahora que ya tenemos los diagramas de cuerpo libre sobre el engranaje y la polea, en nuestro propósito de dejar completamente libre nuestro eje como elemento de interés, debemos proceder a identificar cada uno de estos apoyos y con ello definir cuáles son las fuerzas reactivas que ellos generan sobre el eje. Si reorientamos un poco esto para tener una mejor visual, podemos establecer que estos vínculos, uno generará fuerzas reactivas en 2 direcciones, puesto que restringe por completo el desplazamiento del eje respecto al apoyo en esas 2 direcciones, mientras que el otro deberá restringir el desplazamiento del eje en las 3 direcciones. Dicho esto, podemos establecer que estos apoyos generarán sobre el eje 2 fuerzas reactivas y 3 fuerzas reactivas. En este momento tenemos el eje completamente libre.
Desvinculamos tanto engranaje como polea, de donde provienen fuerzas activas. Desvinculamos por último nuestros apoyos, de donde provienen fuerzas reactivas sobre el eje. Luego de todo este proceso podemos concluir que si queremos hacer correctamente un diagrama de cuerpo libre, debemos desvincular elementos y otros cuerpos en contacto y reemplazar estos por fuerzas y momentos, y así dejar completamente libre nuestro elemento de interés. También seguramente será necesario hacer más de un diagrama de cuerpo libre antes de llegar al de nuestro interés. Espero que este material les sea de utilidad. En nuestro próximo programa hablaremos de equilibrio de partícula.